Hoy hablamos de los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesucristo. El lamento de Judas, un traidor que comprendió su error pero fue incapaz de aceptar el perdón. Cita de Mateo, capítulo 27, versículos 3 a 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viéndose condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Y ellos le dijeron: «¿Qué nos importa? Mira por ti mismo». Y habiendo arrojado la plata en el templo, salió y fue y se estranguló. Explicación de la parábola. La parábola de la traición y posterior arrepentimiento de Judas Iscariote es una de las historias más trágicas y ricas en símbolos del Nuevo Testamento. Toca temas como el pecado, el arrepentimiento y el perdón, pero al mismo tiempo revela el profundo drama psicológico de un hombre incapaz de enfrentarse a sus propios actos. Simbolismo. 30 monedas de plata fue el precio por el que Judas vendió a Jesús a los sumos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, esta cantidad se denominaba el precio de un esclavo. Simbólicamente indica la humillación y degradación de Jesús a nivel de un esclavo que se compra y se vende. La devolución del dinero es un intento desesperado de Judas por expiar lo que ha hecho. Sin embargo, las acciones materiales no pueden cambiar la ofensa espiritual, y los sumos sacerdotes se niegan a aceptar la devolución del dinero, mostrando la indiferencia de la élite religiosa hacia la verdadera moralidad. El suicidio de Judas es una forma extrema de desesperación, que expresa su incapacidad para aceptar la misericordia de Dios. A diferencia del apóstol Pedro, que también negó a Jesús pero fue perdonado, Judas se priva a sí mismo de la posibilidad de redención. Ideas principales. La diferencia entre arrepentimiento y pesar. Judas se dio cuenta de su error, pero su remordimiento no le llevó a un verdadero arrepentimiento. Reconoció su pecado, pero no acudió a Dios en busca de perdón, a diferencia de Pedro, que buscó la reconciliación con el Señor a pesar de su pecado. El pecado de traición y sus consecuencias. Judas no solo traicionó a un hombre, sino que traicionó a Dios encarnado en la carne. Su acto se convirtió en un símbolo de todas las traiciones de la historia, pero también en un recordatorio de que Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado. El precio del perdón. La historia de Judas muestra que el perdón solo es posible para quienes están dispuestos a aceptarlo. Incluso el pecado más grave puede ser perdonado, pero es importante que la persona no solo se dé cuenta de su error, sino que también crea en la misericordia de Dios. Conclusión. La historia de Judas Iscariote es un trágico ejemplo de cómo la desesperación y la incredulidad en la misericordia de Dios pueden llevar a una persona a la perdición. Su acto se ha convertido en un símbolo de traición. Pero es importante darse cuenta de que, incluso después de lo que hizo, todavía había un camino hacia la salvación. Judas, sin embargo, no supo verlo y tomó la fatídica decisión de rechazar la posibilidad del perdón. En los Evangelios vemos muchos ejemplos de personas que cometieron pecados y luego se volvieron a Dios arrepentidas y encontraron misericordia. El contraste más llamativo es el del apóstol Pedro, que negó a Cristo 3 veces, pero luego lloró amargamente. Se arrepintió sinceramente y fue perdonado. El Señor no lo rechazó, sino que lo restauró y le dio un gran ministerio. ¿Por qué Judas, habiendo cometido un pecado igualmente grave, no se arrepintió? La respuesta está en el estado de su corazón. Judas se dio cuenta de su error, pero no se lo presentó a Dios. Acudió a los sumos sacerdotes en un intento humano de enmendarse, devolver el dinero y absolverse de culpa. Estos, sin embargo, no podían concederle perdón porque solo pertenece a Dios. Al fracasar su intento de tranquilizar su conciencia, cayó en la desesperación y se quitó la vida. Este es un ejemplo terrible de lo que le sucede a un alma cuando rechaza el amor de Dios y no confía en su misericordia. El Señor está dispuesto a perdonar incluso los pecados más graves, pero el hombre debe acudir a él con fe y arrepentimiento. Recordemos al ladrón de la cruz, condenado a muerte por sus crímenes. En los últimos momentos de su vida, se dirigió a Cristo: «Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino». No trató de justificarse ni de buscar el perdón humano, sino que simplemente confió en la misericordia de Dios. Cristo le concedió inmediatamente la salvación. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Judas, en cambio, no confió en Dios. Se juzgó a sí mismo, decidió que su pecado era imperdonable, y así se colocó por encima del juicio de Dios.
Era orgullo oculto bajo el manto de la desesperación. Se consideraba indigno del perdón en lugar de acudir a aquel que es la fuente de la salvación. Esta lección es importante para todos los cristianos. En la vida de todos hay caídas, errores y pecados que parecen imperdonables. El diablo siempre intenta hacernos creer que no somos dignos de Dios, que es demasiado tarde, que el camino de vuelta está cerrado. Pero esto es mentira. El Señor espera a todos los que acuden a Él con corazón sincero, se arrepienten y confían en su amor. Encontramos un gran consuelo en las palabras del apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él, el fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esta es la promesa de Dios y Él nunca rechaza a los que se vuelven a Él con fe. Nadie puede estar tan profundamente sumergido en el pecado que Dios no pueda limpiarlo. Lo más importante es no callarse, no buscar una solución sin Dios, sino confiar en Él. Judas podría haberse arrepentido. Podría haber caído de rodillas ante Cristo, como Pedro. Podía haber vuelto al Padre como el hijo pródigo. Pero eligió la muerte porque no veía salida. Sin embargo, siempre había una salida porque Dios no tiene situaciones desesperadas. La Iglesia nos enseña que el arrepentimiento no es solo el reconocimiento del pecado, sino también la petición de perdón a Dios y la determinación de cambiar de vida. Sin fe en el amor y la misericordia de Dios, el arrepentimiento se convierte en desesperación. Y la desesperación es una condición terrible que aleja a la persona de la salvación. El Señor nos llama a no repetir los errores de Judas, sino actuar como Pedro, no huir de Dios, sino acudir a Él, aunque nos sintamos caídos e indignos. La historia de Judas no es solo una advertencia, sino también un recordatorio de la grandeza del perdón de Dios. Nos enseña que ningún pecado debe ser motivo de desesperación. Mientras una persona esté viva, siempre tiene la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios. Y si incluso la traición a Cristo pudo ser perdonada, esto significa que toda persona, por grave que sea su pecado, puede recibir misericordia si acude a Dios con un corazón sincero. Por tanto, que cada uno de nosotros recuerde que Dios es amor. Nos espera incluso cuando caemos. Es importante no alejarse de Él, sino caminar hacia Él con confianza, sabiendo que su misericordia está por encima de nuestros errores y de nuestra culpa. Al celebrar la Pascua, no solo recordamos la resurrección de Cristo, sino que también experimentamos esta gran victoria sobre el pecado y la muerte. En estos días luminosos, la Iglesia nos llama a alegrarnos porque Cristo nos ha dado la esperanza y la vida eterna. Durante el servicio pascual escuchamos las palabras triunfantes: Cristo ha resucitado. Y respondemos con fe: realmente ha resucitado. Estas palabras conllevan no solo un saludo, sino el significado más profundo. Nos recuerdan que, incluso en las circunstancias más desesperadas, el Señor es capaz de conceder la salvación. La Pascua es un tiempo en el que debemos reflexionar especialmente sobre la misericordia, el perdón y el amor con los que Dios llena el mundo. Si incluso a los que le han traicionado y rechazado les ha dado la posibilidad de salvarse, ¿cuánta más gracia está dispuesto a derramar sobre los que le buscan con corazón sincero? Los oficios pascuales, la procesión de la cruz, la consagración de pasteles y huevos, las comidas familiares, todo ello llena nuestras almas de alegría pascual, recordándonos que con Cristo no hay fracaso final, sino solo esperanza y vida. Que en estos días cada uno de nosotros no solo se regocije en las festividades, sino que también reflexione sobre el poder del sacrificio de Cristo. La Pascua es una llamada a renovar nuestras almas, a aceptar el perdón de Dios y a aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Cristo resucitó de entre los muertos para salvarnos a cada uno de nosotros, y mientras estemos vivos, siempre tenemos la oportunidad de acercarnos a Él en arrepentimiento y amor. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.